Autocrítica a la luz de la palabra. Sábado 5 de marzo 2022. Como portada del programa tenemos otra preciosa imagen y ni hablar del texto que tenemos el día de hoy. Vamos a analizar la imagen. Esta semana cerramos las imágenes que nos obsequió nuestra querida Aura. Hemos disfrutado toda la semana con todo lo que nos dio. Miren esta imagen. Es todo un arreglo floral, desde la base hasta las flores. Miren esas flores en hilerita, una detrás de la otra. La naturaleza también nos habla de que a Dios le gusta el orden, ¿verdad? Y el color tan espectacular, tan parejo, y el centro un poco más intenso como para resaltar, y siempre ese toque blanco que le da ese tono o esa nota de elegancia. Y adicionalmente tiene otra plantica que cubre la base de la planta, y miren la que linda. Todo, todo es una belleza, una maravilla que el Señor nos permite disfrutar. ¿Y qué texto bíblico tenemos el día de hoy? Recordamos que durante todo el mes de marzo vamos a estar trabajando con textos relacionados con la caridad, con el amor. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 5. ¿Qué nos dice este versículo? El amor no actúa con bajeza, ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. Como Jesús cuando llamó a Leví, el evangelio de hoy, olvidó todo lo malo de su proceder en la vida, lo llamó y él lo siguió. Pidámosle al Señor esa claridad de pensamiento para seguirlo, ese aprovechar cuando se abren las puertas de la misericordia de Dios, cuando se da ese paso por nuestra vida. Pidámosle también en este momento de encuentro con su palabra, que envíe su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Y digámosle desde lo profundo de nuestro corazón: Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para que al leer la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de su palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. ¿Qué textos bíblicos tenemos para el día de hoy, sábado después de ceniza, 5 de marzo 2022? Como primera lectura, Isaías, capítulo 58, versículos del 9b al 14. Salmo 86, entre paréntesis 85, tres estrofas claramente demarcadas. La primera de ellas, versículos 1 y 2. La segunda estrofa, versículos 3 y 4. Y la tercera y última estrofa, versículos 5 y 6. Evangelio Lucas, capítulo 5, versículos del 27 al 32. Ubiquémonos en nuestra biblioteca. La primera lectura, el profeta Isaías, ubicado en el cuarto peldaño del Antiguo Testamento. Son 18 libros proféticos en total, es el peldaño que tiene más libros. Y allí están clasificados los profetas en mayores o menores de acuerdo al volumen de sus profecías. Isaías es un profeta mayor, es el profeta del Mesías y es el profeta de la esperanza. El libro de los Salmos está ubicado en el tercer peldaño del Antiguo Testamento. Es uno de los 7 libros sapienciales que contienen la sabiduría del pueblo de Israel que tú y yo como creyentes debemos conocer y practicar. Lucas, ubicado en el primer peldaño del Nuevo Testamento. En ese peldaño hay 5 libros en total, los 4 evangelios que narran la vida de Jesús y Hechos de los Apóstoles que narran la vida de la Iglesia
desde sus orígenes. Son considerados los libros históricos de esta segunda parte de las Sagradas Escrituras. Veamos a continuación con qué expresión vamos a resumir los textos del día de hoy. Aprovechemos el paso de la misericordia de Dios por nuestras vidas. Comencemos con la primera lectura del día de hoy. Tenemos una bella imagen de un manantial y ahí está una persona dispuesta a tomar agua purísima de ese manantial. ¿Qué nos dice parte de esta primera lectura? El Señor te dará. Serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. Me encantó esa parte de la primera lectura. Profundicemos un poco más en ella. Los israelitas han regresado del exilio y Jerusalén está en plena reconstrucción. El profeta Isaías, después de haber recordado la importancia de no olvidarse de los necesitados y menesterosos, introduce ahora un tema estrictamente religioso, el de la observancia del sábado. Observando este día de reposo, el hombre reconoce y celebra nada menos que la presencia de Dios en el mundo y en el tiempo. Al rendir el debido culto a su Creador, ya sea individual o comunitariamente, el creyente vive ya en un anticipo de la eternidad y una privilegiada experiencia que evoca la memoria del primitivo Edén. Hagamos la autocrítica a la luz de esta primera lectura del día de hoy. ¿Apoyas a los necesitados? ¿A qué te dedicas el día del Señor? ¿En qué momentos de tu vida has experimentado un anticipo de la eternidad? Llegamos al salmo del día de hoy. ¿Qué estribillo vamos a repetir en medio de las estrofas? Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Y una de sus estrofas nos dice lo siguiente: ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día. Y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena a este siervo tuyo de alegría. Ahí hay un grupo de personas en oración y una persona que eleva suplicante la mirada al Señor. Este es un salmo donde un pobre se abandona a la misericordia y al poder de Dios ante un grave peligro por el que está pasando. Pero su petición no describe la intensidad de sus sufrimientos como suelen hacerse en las súplicas de otros salmos, sino que apela a la bondad infinita de Dios. Es una súplica mediante palabras muy sencillas, pero también es un himno que canta al absoluto de Dios solo y al amor fiel de Dios. ¿Quién es esta persona que suplica y que alaba? Es ante todo un servidor de Dios, una persona fiel, alguien que se siente de Dios, totalmente orientado hacia Dios mediante la fe y la confianza. Es igualmente un anahuín, un pobre que ora desde su situación, angustia, opresión por parte de los orgullosos y los poderosos. Hagamos la autocrítica a la luz del Salmo de hoy. ¿Te consideras un fiel servidor de Dios? Cuando estás en un grave peligro, ¿apelas a la misericordia del Señor? ¿Cómo es tu oración? Llegamos al Evangelio. Un Evangelio muy escuchado por nosotros, pero que debemos sacar el mayor provecho posible cada vez que lo leamos. Ahí está Leví, recaudador de impuestos, y llega el Señor y lo llama. Veamos parte de este Evangelio de hoy. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo,
sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió, decidido, decidido. El Evangelio de hoy desenmascara el modo de proceder de los engreídos escribas y fariseos, que vivían muy satisfechos de sí mismos y de su puritanismo estéril. Para ellos suponía un insoportable escándalo la participación de Jesús y sus discípulos en aquel banquete de aquel recién convertido recaudador de impuestos, que organiza con la asistencia de varios de sus compañeros. Ya en casa de Leví, Jesús, el médico divino, es contundente. No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. Y no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Hagamos la autocrítica a la luz del Evangelio de hoy. ¿Eres de los que solo se dedican a criticar? ¿Es Jesús tu médico de cabecera? ¿Prestas ayuda a los que todavía no conocen a Jesús? Preguntas y más preguntas que van surgiendo a medida que vamos trabajando los textos bíblicos cada día. Veamos cómo esos textos van llamando nuestra atención como semáforos en rojo, y allí debemos detenernos para ver qué debilidad nos está mostrando el Señor que debemos trabajar. Porque ese trabajo es permanente, porque la conversión también lo es, y la santificación la espera el Señor de cada uno de nosotros. Al comienzo del programa les mencioné la expresión que resume los textos del día. Vamos ahora a recordarla y a verla reflejada en las diferentes lecturas de hoy. Aprovechemos el paso de la misericordia de Dios por nuestras vidas. La primera lectura nos muestra las ventajas de respetar el día del Señor. Nos dará reposo permanente, en el desierto saciará nuestra hambre y dará vigor a nuestro cuerpo. Seremos como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. El Salmo nos recalca cómo el salmista levanta el alma al Señor, pidiendo que se compadezca de él. Y el Evangelio nos recuerda que Mateo no duda, lo deja todo, se levanta y sigue a Jesús. El voto de confianza que le ha dado no ha sido desperdiciado. Mateo será no solo apóstol, sino uno de los evangelistas. Con su libro ha anunciado la buena nueva de Jesús de generación en generación. Aprovechemos el paso de la misericordia de Dios por nuestras vidas. Y como todos los sábados, cerramos la semana haciendo una recopilación de las lecciones que el Señor nos deja con los textos que trabajamos. Dios nos crea, dirige y salva. ¿Y nosotros qué debemos hacer? En primer lugar, alabarlo. Ser disciplinados al hablar y al actuar para dar buenos frutos. Trabajar en nuestra santidad para alcanzar la recompensa. La oración, el ayuno y la limosna transforman nuestro corazón. Elijamos el mejor camino, escuchemos a Dios y preocupémonos más de nuestro aspecto interior. Hay que aprovechar el paso de la misericordia de Dios por nuestras vidas. Que el Señor te bendiga ahora y siempre y te ayude a ser constante en tu oración personal cada mañana. Recuerda profundizar los textos de hoy, porque allí está contenido el arte de vivir y el arte de ser feliz. Posteriormente realiza tu autocrítica, porque el Señor te va mostrando a través de su palabra lo que tú tienes que mejorar. Trabaja en tu conversión de manera permanente. En el nombre de Dios y de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, nos vemos mañana para una nueva autocrítica a la luz de la palabra. Recuerda, estamos orando por la paz.